Bueno, pues damos gracias a Dios porque Él es bueno. Gracias a Dios porque podemos alabarlo, podemos reconocerlo en todo momento y en todo lugar. Gracias a Dios porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, somos la iglesia del Dios viviente y no importan las paredes, no importa el lugar en donde estemos reunidos, estamos unidos en el Espíritu. Y estamos solamente a una semana. La semana pasada celebramos la Semana Santa de una manera inusual. Nunca en toda mi existencia había sucedido lo que sucedió este año, de no poder celebrar la Semana Santa con los hermanos, en la congregación. Pero bueno, fue inusual, pero fue hermosa, porque Dios se manifestó de una manera tremenda. Su presencia se ha dejado sentir en cada uno de nosotros. El viernes de la semana pasada recordamos el Viernes Santo, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que Él fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Nosotros estábamos muertos, dice la Escritura, en delitos y pecados. Estábamos separados de Dios totalmente. No había manera de acercarnos a Dios a causa del pecado. Fue necesario que viniera un Salvador, un Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Murió el justo por los injustos, dice la palabra, para reconciliarnos con Dios. Él pagó por nuestros pecados. Era un día de dolor, un día de muerte, de pesar, de arrepentimiento. Pero gracias sean dadas al Padre, porque Jesús no se quedó ahí. Él tenía un plan. Dios tenía un plan establecido desde antes de la fundación del mundo para redimirnos, para rescatar lo que se había perdido. Y así al tercer día, el domingo, celebramos la resurrección. Fue un día de victoria. Resurrección para mí en lo personal significa victoria. Yo lo relaciono con victoria porque Jesucristo venció a la muerte, venció el pecado, venció las tinieblas y ahora podemos tener vida en Él. Ahora podemos tener comunión con el Padre a través de Jesucristo. Entonces, gracias a Dios porque Jesús no se quedó en la tumba, porque resucitó al tercer día, resucitó de los muertos y por la resurrección de Jesucristo, ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Yo quiero que si tiene su Biblia ahí, espero que la tenga, vaya a la primera epístola del apóstol San Pedro. Vamos a ver cuáles son esos bendiciones, beneficios que ahora podemos disfrutar gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La carta del apóstol Pedro fue escrita a los creyentes que se encontraban en la región de Asia Menor. Estos creyentes, el cuerpo de Cristo, estaban padeciendo la persecución del Imperio Romano por causa de su fe. La mayoría de los creyentes en la iglesia primitiva morían por causa de su fe. Eran aventados al circo romano para que los leones pudieran devorarlos. Ahí realmente ser cristiano era algo que tenías que hacerlo por convicción, porque tu vida estaba en juego. Y toda la carta del apóstol Pedro fue escrita a los creyentes para motivarlos, para animarlos, pero sobre todo para confirmarlos en la fe, para confirmarlos en el Evangelio, en la palabra que ellos habían creído. Y voy a leer el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya, qué bendición. Por la resurrección de Jesucristo, dice aquí el apóstol Pedro, Dios nos hizo renacer.
Claro, por su misericordia, pero fue la resurrección de Jesús lo que abrió la puerta, abrió el camino para que tú y yo pudiéramos tener ahora vida nueva. Tenemos en Cristo Jesús, gracias a su resurrección, una vida nueva. Él nos hizo renacer para una esperanza viva. El Evangelio según San Juan en el capítulo 1, verso 12 dice que somos hijos de Dios. Dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, qué diferencia el saber que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios y no solamente una criatura de Dios. Qué diferencia. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo por el Espíritu. Pero cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, lo aceptamos, somos nacidos de nuevo por el Espíritu. Y esto nos da una posición privilegiada. Somos establecidos en la familia de Dios, somos miembros de la familia de Dios. Ya no somos más extranjeros, advenedizos, arrimados, como quieras pensar. Somos hijos de Dios. Y con esta certeza, con esta nueva identidad, con esta posición de hijos, sabemos que nada nos separará del amor de Dios. El libro de Romanos, el capítulo 8, tiene una promesa que a mí me fortalece, me anima, me levanta. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y aquí tú puedes añadir escasez, tribulación, falta de empleo, depresión, tristeza, ansiedad. No importa. Dice la Escritura que si tú estás en Cristo, tú eres una nueva criatura y ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque eres un hijo de Dios gracias al sacrificio de Jesús. Y el versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas, las cosas mencionadas arriba, tribulación, angustia, hambre, escasez, problemas, situaciones difíciles, cuarentena, lo que sea. En todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Es una gran, gran bendición. Estamos guardados por el poder de Dios gracias a la resurrección de Jesucristo. Estamos guardados, estamos en la palma de su mano. Dice la Escritura que Él nos cuida como a la niña de su ojo. Él nos cobija bajo la sombra de sus alas. Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Somos guardados, pero tenemos una herencia también. Tenemos una herencia en Cristo Jesús. Aquí está la herencia en la palabra de Dios. Claro, vamos a continuar leyendo en Primera de Pedro. Voy a regresar. Voy a regresar a Primera de Pedro, capítulo 1. En el versículo 4. Ya leímos que Él nos hizo renacer en el versículo anterior para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora el versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tal vez dices, ay, aquí hay muchas palabras que no entiendo. Nunca las había escuchado. ¿Qué significa inmarcesible? Bueno, significa que no se puede marchitar. Entonces, fuimos renacidos para una herencia. Tenemos una herencia incorruptible, quiere decir que no se puede corromper. Incontaminada, nada la puede contaminar. Inmarcesible, que nunca se marchitará.
no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Esta es la certeza que nos da el estar en Cristo, que el día que Dios te llame a su presencia, si tú has nacido de nuevo, si tú has declarado que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador y tu fe está puesta en Él, tú tienes una herencia en los cielos. Sabes que irás directamente a su presencia. Pero el versículo 5 continúa diciendo que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados, imagínate, el poder de Dios está trabajando para protegerte, está ahí activo para librarte, para guardarte, pero dice mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí hay un elemento muy importante que debemos considerar y es la fe. La fe, eso es algo muy, muy importante. El Señor Jesús en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 24, hablando con sus discípulos, les dijo, tened fe en Dios, tened fe en Dios. Si tú le preguntas, mucha gente te va a decir, sí, yo tengo fe. A veces me ha tocado preguntarle a ciertas personas, oye, ¿crees que Dios te puede sanar? ¿Crees que Dios está contigo? ¿Crees que Dios te ayudará? Sí, yo creo, tengo fe, pero muchos ponen el pero después de decir, sí, tengo fe, pero es que tú no sabes el problema. Yo creo, pero es que esto es demasiado difícil. Bueno, tienes que pensar en quién has puesto tu confianza, en quién has creído. Si tú realmente tienes fe en Dios, el único, el verdadero, el creador del universo, el Dios todopoderoso, dice la Escritura que no hay nada imposible para Él. Para el que cree, todo le es posible. Entonces tú tienes que tener fe en Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, les voy a leer. Me gustan mucho las palabras de nuestro Señor Jesucristo, enseñando siempre a sus discípulos, pero nos enseña también a nosotros el día de hoy. San Juan capítulo 16, versículo 33, si tienes una Biblia, lo puedes buscar, y si no la tienes, solamente escucha, presta atención, dice, son palabras de Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, todo lo que Jesús ha estado hablando, dice, se los he hablado para que en mí tengáis paz. Tu paz no depende de personas, situaciones, el dinero, tu trabajo, no. En mí tengáis paz, dice Jesús. Tu paz depende de que tú tengas una relación con Dios y tu fe esté puesta en Dios. Luego continúa diciendo esta escritura, en el mundo tendréis aflicción. Vaya si tenemos aflicción, ¿verdad? Hemos estado viviendo tiempos difíciles y más que vendrán, dice la escritura. En el mundo tendrán aflicción. Hermano, pero no debemos quedarnos en esa parte del verso, solamente cargando la aflicción. Dice, pero confiad, o sea, pon tu confianza en Dios. Dice, yo he vencido al mundo. Jesucristo está advirtiendo aquí, sí va a haber aflicción, sí va a haber días difíciles, sí va a haber problemas, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Yo resucité, sí vencí a la muerte, sí vencí al pecado, sí vencí las tinieblas. ¿Cómo no voy a vencer lo que tú estás enfrentando? Solamente confía en Dios. Voy a regresar a Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí donde estamos, en el versículo 5. Dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación
que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sí, la salvación se va a manifestar en el tiempo postrero cuando tú ya vayas al cielo, tengas la vida eterna, pero la Escritura también dice que aquí y ahora necesitamos vivir por fe. Dice la Escritura que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo es aquel que ha sido justificado de sus pecados al poner su fe en Cristo. Si tú tienes una relación con Dios, si tú tienes tu fe puesta en Dios, debes de vivir por fe. Todos los días, desde que te levantas hasta que te vuelves a acostar, la fe tiene que manifestarse. Ahora, la fe no es algo que nada más yo digo, ay, sí, tengo fe, pero si tu vida no está confiando en Él, si tú no estás descansando en Dios, si tú vives lleno de angustia, pues entonces no estás caminando en fe. Necesitamos vivir por fe. El versículo 7, me voy a saltar uno, el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Bueno, la buena noticia es que dice la Escritura que nuestra fe vence al mundo. Pero también hay otra parte que aquí dice la Escritura, que nuestra fe va a ser sometida a prueba. Nuestra fe tiene que ser probada. En medio de la aflicción, la fe es probada. ¿Te imaginas? Ahí es donde ya no nos gusta mucho el asunto, ¿verdad? No nos gusta la prueba, no nos gusta batallar, no nos gusta sufrir ni padecer. Pero hermano, al ser probada la fe, se produce en cada uno de nosotros el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Yo quiero ir al libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 3. Si tiene su Biblia, ahí vaya, antes de Pedro está Santiago. En el versículo 2 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Caray, ¿cómo me voy a gozar en medio de la prueba? Bueno, a veces esto parece un poco contradictorio, pero no lo es. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí es donde nosotros vamos a aprender la paciencia en medio de la prueba. Ahora, aquí yo te lo voy a decir de una manera muy sencilla, con palabras muy sencillas, para que lo podamos entender mejor. No es que yo le voy a decir, ay Dios, gracias por esta enfermedad que viene a mí, gracias porque es mi cruz. No. Mi actitud tiene que ser diferente. La fe bíblica no opera así. La fe bíblica dice, cuando os halléis en diversas pruebas, o sea, cuando estés atravesando la prueba, tú tienes que atravesar la prueba con una actitud de alabanza a Dios, de gratitud a Dios aún en medio de la prueba. Tal vez digas, gratitud, ¿por qué? Gratitud porque no voy solo en medio de la prueba. Gracias a Dios porque no la estoy enfrentando sola. Él está conmigo y me ha dado una promesa. Dice la Escritura que Él no permitirá que seamos probados más de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida. Entonces yo no me estoy alegrando de que vino a mí el problema en sí, pero me estoy alegrando que en medio del problema yo puedo tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque mi confianza está puesta en Él. Y eso es diferente, hermano. Eso es diferente. Entonces, tenemos que saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que la prueba y la paciencia es una mezcla
que van a producir en ti esa fe que te va a llevar a madurez. Cuando habla aquí de que seamos perfectos, quiere decir que alcancemos la madurez, que aprendamos a andar en el Espíritu. Dice, y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay una gran diferencia al enfrentar una situación, un problema, una tribulación, cualquier situación adversa, tomados de la mano de Dios y caminando en fe, que cuando lo quieres enfrentar apoyado en tu propia sabiduría, en tu propia prudencia, confiando en el dinero, confiando en las influencias, no sé, en mil cosas que el mundo tiene donde se apoya. Entonces, esta mañana yo quiero animarte para que vivas por fe, para que este tiempo de dificultad tú lo puedas vivir con fe. Quiero ir a otra escritura en el libro de Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10 en el versículo 35 habla también de la fe. Dice aquí, de nuevo, pero es aquí el libro de Hebreos animándonos. Dice el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Qué está diciendo? No pierdas la fe, no pierdas la fe. A lo mejor sientes que ya estás casi en la lona, que ya no puedes más, pero dice la Escritura, no pierdas tu confianza en Dios, no pierdas la fe, porque tu fe tiene grande galardón, tiene recompensa. Versículo 36 dice, porque es necesario, os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Se da cuenta? De nuevo habla de paciencia en medio de la tribulación. Pero aquí añade otro elemento. Dice, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, que nos vamos a mantener haciendo su voluntad, caminando en las promesas, obedeciendo la palabra, para que haciendo la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, con mayúsculas. No puedes agradar a Dios sin fe. Lo dice la Escritura. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, el que se acerca a Dios necesita creer, primero, que hay Dios, que le hay, dice, que hay Dios. Y segundo, que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, tenemos que aprender a vivir por fe. No permitas que las circunstancias te abrumen. No permitas que tus sentimientos, tus emociones, tu ánimo decaiga o te haga decaer en la fe. Afírmate en la fe, afírmate en la fe. Hay promesa, aquí está la promesa. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Necesitamos paciencia, necesitamos tener confianza porque hay galardón. ¿Qué son aquellas cosas que yo necesito evitar si quiero aprender a caminar por fe? Primero tienes que aprender a evitar la queja. Deja de quejarte de lo mal que está la situación. Deja de quejarte de las circunstancias. Deja de quejarte de lo que no tienes, de lo que no ves, de lo que no ha sucedido. Deja la queja. La queja lo único que hace es llenar tu mente de pensamientos que te van a angustiar y te van a impedir caminar por fe. Deja la queja para un lado. Deja o evita enfocarte solo en los problemas. O sea, no quiero que caigas en un estado de negación, no,
Simplemente lo que te estoy diciendo, deja de estar pensando solo en el problema, hablando solo del problema y solo de las circunstancias. O sea, no te enfoques en lo mal que pueda estar todo. Enfócate en las promesas de Dios. Medita la palabra de Dios, conoce las promesas. La Escritura dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, si Dios escribió aquí, yo estaré contigo, no temas, no desmayes, Él lo va a cumplir. Si la Escritura dice, yo soy tu proveedor, no te faltará nada, Él lo va a cumplir. Cree la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, piensa, habla lo que Dios dice en su palabra. Y otra cosa que tenemos que hacer para vivir por fe es aprender a dar gracias a Dios por todo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dar gracias a Dios por todo. En todo momento, gracias Dios. A veces puede ser que no entiendas por qué pasan las cosas. No tenemos que entender todo. No esperes entender todo. Solamente dale gracias a Dios. Dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Entonces, ten tu confianza puesta en Dios solamente. Ahora, ahí en la carta de Pedro, primera de Pedro, toda la carta, toda primera de Pedro, el apóstol está hablando a los creyentes de su llamamiento, cómo tienen que vivir una vida santa aún en medio de la aflicción, que han confiado en Cristo. Él es la piedra viva, la piedra angular. Habla de cosas cotidianas como los deberes conyugales, cómo manejar su vida con una buena conciencia. Yo quiero animarte a que esta semana tú estés leyendo Primera de Pedro. Todo el libro es increíble porque en medio de la aflicción, en medio de la persecución que estos creyentes están enfrentando, cómo Pedro los anima y los motiva a seguir adelante en todo momento. En el capítulo 5, ya para concluir, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Busca en tu Biblia la Escritura, hermano, si la tienes a la mano. Si no, escúchalo. Dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. O sea, esa palabra sobrios a mí me habla de que seamos entendidos, que seamos prudentes, que seamos inteligentes. Dice, y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, tenemos un adversario que anda buscando a quien devorar. Dice, versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Así es como vamos a resistir al adversario. Dios nos ha dado una armadura, la cual tiene un escudo de la fe. Tenemos el escudo de la fe. Tenemos la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a resistir en medio de la adversidad? Firmes en la fe. No hay otra manera. Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que no eres el único que está batallando, hermano. No eres el único. A veces decimos, ay, es que nadie sabe, nadie me entiende. Si supieran lo que me está pasando. Sí, aquí lo dice. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Te das cuenta? Nada es para siempre, ni la tribulación ni el dolor es para siempre. Nada es para siempre. Aquí
Le doy gracias a Dios porque dice, el Dios de toda gracia, el Dios de misericordia. Hermano, tienes que conocer a tu Dios, en quien has creído. Es un Dios bueno, es nuestro Padre. Él tiene misericordia de nosotros, se compadece de sus hijos, que nos llamó a su gloria eterna. ¿Ves cuánto te ama el Señor? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, o sea, te lleve a la madurez, te afirme. Tenemos que afirmarnos en la roca de nuestra salvación. Cristo es la roca cuya obra es perfecta. Dios te afirma en su palabra, pero tú necesitas venir a las Escrituras, conocer las promesas. Fortalezca. Él es nuestra fortaleza, hermano. Cuando sientes que ya no puedes más, ve a tu lugar secreto, a tu rincón de oración, en tu habitación. Métete con el Señor, alaba, adora, habla con Él y vas a salir de ahí fortalecido. Dice, y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, hoy es tiempo de que pongamos a trabajar nuestra fe. Hoy es el día en que tenemos que ejercitar nuestra fe. No hay lugar para que digas, sí creo, pero no cabe el pero aquí. No hay pero que valga. O no puedes decir, es que no tengo fe. Claro que sí tienes fe. Dios a todos nos ha dado una medida de fe. Pero nosotros tenemos que ejercitarla y hacerla crecer. Dice la Escritura que fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, mis amados, quiero animarlos que esta semana busquen a Dios con fe. Búsquenlo con fe, adóralo, medita sus promesas, declara sus promesas, fortalécete en Él y te vas a sorprender de lo que Dios puede hacer cuando tú le crees. Ten fe en Dios, ten fe en Dios. Yo espero que pongamos por obra, en práctica, todo esto que hemos aprendido. Y la próxima semana, si Dios nos permite, si Dios nos da vida, estaremos aquí de nuevo para aprender más de la fe. ¿Cómo puedo hacer crecer mi fe? ¿Cómo puedo ejercitar mi fe? Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Hagamos una breve oración. Allí en tu lugar, en tu casa, cierra tus ojos, que solo tú y Dios estés conectado con el Señor y dile, Señor, ayuda mi fe. Si sientes que tu fe decae, es débil, dile, Señor, ayuda mi fe. Yo quiero agradarte. Quiero mostrar esa fe que tú me has dado y hacerla crecer. Yo creo en ti. Creo en ti. Creo que tú eres poderoso para salvar. Creo que eres poderoso para librar. Señor, gracias. Te adoro, te bendigo, te exalto. Gracias porque nuestra vida está en tus manos. Mi casa, mis hijos, todo lo que tú me has dado está en la palma de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén.